Quisiera preguntarle, en el caso que se lleve a cabo la Asamblea Constituyente, ¿usted participaría como un asambleísta? ¿Le gustaría participar? Porque sus ideas son muy buenas, ¿no? Se plantea. Y ahora quisiera hacer una pregunta. Acá en el Perú existe el Partido Comunista. En el caso que hubiera el Partido Comunista, ¿participaría en unas futuras elecciones? Ahí no estarían yendo contra sus principios, contra sus ideales, porque usted mismo lo dice, cuando dice Lenin, ¿no? Que un partido no puede participar en unas elecciones porque serían pues una cloaca, lo que usted dijo, ¿no es cierto? Entonces, un partido podría participar en unas elecciones, después en una asamblea constituyente, y hay una relación, una vinculación con respecto a lo pragmático con el comunismo. ¿Hay un vínculo en eso? Eso quisiera preguntarle, por favor. Mire, compañero, para ir a una asamblea constituyente, primero se tiene que aprobar a través de un referéndum, ¿no? Si es que se está o no por el cambio de constitución. Si es que se aprueba, se instala la asamblea constituyente. ¿Quiénes van ahí? Va el movimiento barrial, campesino, obrero, estudiantil, minero, va la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional, previo Congreso. Por ejemplo, este es el movimiento campesino. Y decimos que vamos a acordar a redactar la nueva Carta Magna. Y acá acordamos, por ejemplo, que el campesino pobre, que siembra y cosecha, que labra la tierra, sea él el que exporte, el que venda. ¿Te das cuenta? Y así, luego después de acordado el Congreso, elegimos a 6 delegados para que vayan a redactar la nueva Carta Magna. Y así, entonces, esa nueva Carta Magna que es redactada es la nueva Constitución que se va a establecer. Y ahí podemos hablar de desarrollo. Ahí se convocan las nuevas elecciones. Ahora bien, nosotros decimos, y usted lo ha dicho, que Lenin dice no a las elecciones. ¿Pero por qué lo dice Lenin? Lenin dice no a las elecciones porque lo dice con este término: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Y completamente cierto, en ningún país se ha desarrollado la sociedad con las elecciones, sino con una revolución. ¿Me dejo entender? Lenin dice que el Congreso y los congresos es un establo burgués, es decir, donde hay animales. Lenin dice la extinción total del Estado y la construcción de un nuevo Estado. Y por último, Lenin dice que las municipalidades son cloacas de la burguesía, es decir, son desaguaderos de la burguesía. Entonces, y eso, si tú lo ves, es completamente cierto, que prácticamente han servido al gran capital, han servido a grandes intereses monopólicos, grandes intereses de las transnacionales, de las grandes corporaciones, y por eso es que no hay desarrollo en el Perú, no hay desarrollo en Latinoamérica, y no hay desarrollo en los países del tercer mundo, y por último, no hay desarrollo en ningún país del globo, no la hay. Y los que se han desarrollado son grupos de familias, pero jamás los pueblos que son explotados. ¿Ya, amigo? Entonces, ¿cómo quedarían los partidos comunistas? Bueno, compañero, yo no conozco acá. ¿No hay? No. Acá hay partidos comunistas. Hay, pero caramba en cantidad. El problema es que cómo tú identificas a un partido comunista. Es comunista cuando ese partido no plantea las elecciones. Y la mayoría, el 99%, plantean las elecciones. Entonces irían contra su principio, ¿no es cierto? Estoy hablando del partido de Mariátegui. Participaría. El partido de Mariátegui no postula las elecciones. No, en supuesto caso si hubiera acá. Ahora,
un partido comunista participa, no participa, ya lo dije, claro. Entonces, ¿cómo tomaría el poder? Usted dice con una revolución, ¿no es cierto? No, el poder es un proceso revolucionario. Ponte que el partido con un proceso revolucionario se instaura en el Perú. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Desarrollar la micro, la mediana y la industria pesada. Y eso le va a costar una revolución contra los grupos de poder, contra el capitalismo, porque el Perú va a dejar de ser dependiente. Eso es lo que queremos. Y luego, una vez que el partido industrializa al Perú, viene el socialismo, con la dictadura del proletariado. Y luego viene el comunismo, que es una sociedad sin clases sociales, donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza, como siempre fue. La primera cultura del Perú, esa fue 15.000 años antes de nuestra era. Pacaicasa, Paiján, chivateros, guitarreros, etc. Por eso es que los amigos tahuantinsuyanos, el APRA, cuando habla del Perú, no parte de la primera sociedad, parte del imperio incaico. Y todavía dice, imperio en Europa es una cosa, y acá es otra cosa. ¿Te das cuenta? Otros dicen, nacionalismo en Europa es una cosa, y acá es otra cosa. El nacionalismo de Adolfo Hitler es una cosa, pero aquí es otra. Pero nunca te van a decir cuál es su modelo económico, cuál es su modelo filosófico y cuál es su modelo sociológico. Jamás, porque ahí se entierran. ¿Te das para entender, amigo? Ven, compañero. Palma, compañero, palma para nosotros, amigos, ¿verdad? Bien. Los compañeritos que pero lo mismo documentos, Jaime, hace unos días atrás en el Diario 1 prácticamente es como ya oficializó una parte de la prensa no mediática, ha oficializado prácticamente la denuncia que ha hecho Pedro Castillo a través de sus abogados con estos términos en portada principal: si no lees, te matamos. Y esa ya prácticamente lo que se ha repetido, pero ya Castillo lo ha oficializado en documentos como denuncia, y la Fiscalía no quiere tomar en cuenta esas denuncias, ni la prensa, la otra prensa, señora Guerra, muy aparte del Diario 1. El Diario 1 lo sacaba en esos términos: si no lees, te matamos. Referente al papel que leyó. Bueno, ¿qué cosa es uno? ¿Qué es uno, pues, amigo? ¿No es una prensa de la burguesía o me equivoco? Dos. ¿Y por qué recién lo dicen? Cuando ya está todo consumado. Ya la defensa legal de Castillo ganó en todas las instancias. Oportunismo. Ajá, ese es el oportunismo, porque se ve que parece que se acercan las elecciones, ya están buscando. Mira, Puno ha sido bien claro. Puno ha dicho, ni izquierda ni derecha. Ahora somos nosotros. Eso es lo que está diciendo Puno. Fíjate. ¿Por qué? Porque en el Congreso ya no hay oposición. Ahora es uno solo. ¿Te das cuenta? Perú libre con el fujimorismo, la izquierda con la derecha pactaron. Y ahí está como resultado un tribunal al tamaño y a la medida del Congreso. Hoy en día ya no se escucha a nadie que hable a favor del pueblo. Todito se han callado. ¿Dónde está Indira Huilca? ¿Dónde está Verónica Mendoza? Nadie dice nada. ¿Dónde está? Entonces ya es muy tarde para que salgan. Hoy en día hay otros dirigentes que están saliendo de la palestra, de la acción directa de masas. ¿Me dejo entender? Yo no, compañero. Yo no voy a decir quién soy. No, no, no. Por eso es arrogancia. Amigo, a mí siempre en los claustros universitarios, ¿sabe qué me dijeron? No digas quién eres. Deja que ellos digan quién eres tú. Eso es, compañero. Dígame. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra participación? ¿No, amigo? ¿Sí? ¿Ninguna? Sí, adelante, amigo. Repito, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué pasará con el defensor del pueblo? ¿O qué concepto tiene usted ante el defensor del pueblo? Bueno,
recuerda, amigo, que el Estado está conformado por los poderes, las carteras, las instituciones públicas, gobiernos regionales y municipales. Y todo eso gira en base a la Carta Magna. Y la Carta Magna, la Constitución, no ha cambiado hasta ahora. 201 años solamente ha sido reformada para los intereses de los grupos de poder, de los grandes monopolios, etc. ¿Por qué? Porque hasta ahora se conserva la piedra angular de esta Carta Magna, de esta Constitución. ¿Cuál es el capítulo económico? La propiedad privada. No ha cambiado. Si esa cambiamos, ya podemos hablar de un nuevo defensor del pueblo. Todo defensor del pueblo está pintado, está bajo los intereses de quienes siempre han gobernado. ¿Y quiénes son los que siempre han gobernado? Los grupos de poder. Los presidentes solamente son guachimanes, que el que no está de acuerdo lo saca. ¿Ya pegó? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí, 5 hijitos. Sí, míralo cualquiera, no revísalo. Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Ninguna? Sí. Sí, ninguna. Prosigo entonces, compañeros, si de repente alguna, porque en este espacio que hacemos, todos participan, todas las ideologías participan, los amigos apristas, fujimoristas, izquierdistas, tahuantinsuyanos, comunistas, todos participan acá. Lo único que no se acepta es la humanidades. Pero si de repente quieres defender el capitalismo, oiga, adelante, eso es bueno, o es más de bueno. Sí. No, Jaime, buenas. Por ejemplo, en Sedapal hay 30.000 denuncias contra Sedapal por el abuso de cobros que el consumidor no ha consumido. Por ejemplo, ahí dicen que la gente de acá del IVA ha consumido solamente 25 soles, pero le ponen, después de tantos años de consumir 25 soles, 1.000 soles en el cobro. Pero ¿qué dice Sedapal? Para que realices tu reclamo primero tienes que pagar para resolver tu problema. Ese es el abuso. Pero ¿dónde está el que dice el defensor del pueblo? ¿Para qué está? Dicen los ciudadanos. Pero también acá vemos, los ciudadanos ni siquiera tampoco no protestan o no se levantan contra este abuso, que son 30.000 denunciantes que sí lo dicen. Entonces no se pronuncia en el Estado nada lo que puedan denunciar. Entonces ahí está el libre mercado, como dice, que puede cobra lo que sea y después al final no pasa nada. Que la gente no protesta. Suele protestar. Lo que acaba de decir el amigo es solamente de Sedapal, es de todo el Estado. Y si tú eres dirigente, apruebas un pliego de reclamos en una asamblea de pobladores, levantas un acta para reclamar, allá te dicen, hay que negociarlo. ¿No quieres negociar, dirigente? Ya, ahora te difamo, te calumnio, te chantajeo, porque yo soy una empresa que tengo el aval del Estado. Eso es lo que somos dirigentes, lo sabemos. Tienes que capitular con el Estado, con la empresa, porque si te pones del lado del pueblo, ya yo sé lo que te voy a decir. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad, amigo? Eso es muy compañero. Por eso, amigo, es importante pugnar por el cambio de la Constitución y por el cambio de esta Carta Magna. ¿Ya, compañeros? Bien. Sí, Jaime. Hace poco el gobierno dictador de Dino Boluarte y Otarola prácticamente está, se podría decir, como proscribiendo al FENATEC. Y Patria Roja, que prácticamente ha sido capturada, el SUTEC, que prácticamente ha sido capturada por Patria Roja. Ante esta situación, ¿qué se podría esperar del futuro de la educación como plan piloto que tiene la derecha peruana?
en cuanto a la educación primaria y secundaria, que prácticamente la están ya municipalizando, pretendiendo privatizarla y después proyectarse al resto del país. ¿Cuál sería el futuro de la educación del Perú? Según Mariatti. Recuerda que el señor Rafael López Aliaga es la carta de presentación de la extrema derecha. Recuerda que el señor Rafael López Aliaga, así como nosotros, tiene una posición política que es la del fascismo. Y el fascista, ¿qué crees que hace con la educación? Lo corporativiza. Por eso ya dijo, lo voy a municipalizar. ¿Y para qué? Para ponerlo al servicio de la banca y de las empresas. ¿Qué te parece? Recuerda, amigo, que si esto todavía no se hace, hoy día, ¿qué es la educación? La educación ya no es un derecho, es un servicio. Pero algo más, mira esa currícula alienante, anticientífica, donde prácticamente ya no llevas el curso de economía política, ya no llevas el curso de geografía y otros que lo han retirado para hacer una sociedad de unos nuevos talentos, amigos, que se queden quietos en la historia y no avancen. Eso es lo que pretende hacer el capitalismo con la humanidad. Una humanidad que no razone, una humanidad que no sepa su realidad, que no sepa de dónde viene, una sociedad que no sepa qué es identidad. ¿Y qué es identidad? En el mundo hay dos clases sociales, hay una explotadora y otra explotada, capitalismo y socialismo. ¿A qué le llama identidad el capitalismo? Porque identidad tiene sello de clase, vuelvo a repetir. ¿Sabes a qué le llama? Al color, al tamaño, a la lengua, al idioma, a la sangre. Fíjate, eso es identidad para ellos. Para el socialismo, ¿qué es identidad? Lo que une a la mayoría en un país y en el mundo. ¿Qué nos une? La pobreza, el hambre y la miseria. Eso es identidad, tiene sello de clase. ¿Y amigos? Bien, palma, compañero, palma para nosotros, compañero, ¿ya? Y referente a los 600 soles por cada escolar que pretende cobrarle a nivel de Lima Metropolitana, por cada escolar, sacando la cuenta de millones de escolares. Por eso, ya lo dije, la educación ya no es un derecho, es un servicio. Eso es pues lo que dice la Carta Magna. El capítulo 59, 60, 61, libre mercado para propiedad privada. Y el Estado está ubicado en la propiedad privada. Y el Estado es una herramienta del gran capital, del sistema capitalista. La nación y el otro es el pueblo. Así que no hay que confundir las cosas. O sea que el Ministerio de Educación se lava las manos ahí. Bueno, no se lava muy bien porque siempre quedan sucias por mí. ¿Alguna otra pregunta, no, compañeros? Sí. Buenas tardes. Lord Jaime, una preguntita. ¿En qué nos beneficia el nuevo puerto de Huacho? Chancay, ¿no? El nuevo puerto de Chancay. Recuerda, amigo, que ahí se está haciendo una gran infraestructura de un megapuerto más moderno de Latinoamérica. Y quien lo está controlando es el capital estatal, que obviamente trata de servir a un gran sector, pero el comercio lo van a controlar ellos, fundamentalmente la China. Recuerda, amigo, que ese megapuerto fue firmado por Vizcarra cuando tenía el apoyo de la derecha y después se fue en contra de ellos. Recuerda que ese megapuerto se iba a complementar con el tren interamericano que lo iba a firmar Pedro Castillo también con la China. Y de esa manera la China iba a controlar Latinoamérica. Por eso lo sacaron a Pedro Castillo, con esa embajadora Kena, que fue oficial de la CIA por 9 años. Es decir, hoy día América Latina es una disputa
ante el capital estatal y el capital privado en el mundo. Es decir, quiere copar Latinoamérica el BRICS y por otro lado la OTAN. Hay un conflicto entre ellos. Por eso es que el día de ayer ya se manifestó la Unión Europea. ¿Quién está detrás de la Unión Europea? John Biden con la OTAN. Y le ha dicho que invierte en Latinoamérica 10.000 millones de euros en todo lo que pueda para recuperar a los países desgastados. Según ellos, oiga, los países como Nicaragua, como Cuba, como El Salvador, México, Colombia, Bolivia, Argentina, etcétera, donde prácticamente el capital norteamericano ha perdido credibilidad económica, política y social. Se le van los mercados en Latinoamérica y para recuperarlo le ha soplado la pluma a los países o a los mandatarios europeos para que puedan penetrar y de esa manera desplazar al capital estatal chino y al BRICS. Recuerda, amigo, que ahora que el BRICS tiene en sus manos a CELAC y a la UNASUR, es decir, Norteamérica no sabe qué hacer porque se le van a otros continentes. ¿A qué? A prácticamente trabajar la empresa mixta, como lo está haciendo Venezuela, Venezuela rusa, Venezuela china, la India, Irán. Y Norteamérica está atado de brazos porque lo que él hace es bloquear. Y ese bloqueo le ha costado caro, porque eso se dio en la cumbre de UNASUR para poder ser contrarias. 32 países que se han opuesto y en UNASIR 22 países, donde prácticamente a Dina Boluarte la han enterrado. Pero no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Las comunidades peruanas no la reconocen a Dina Boluarte. Por eso Norteamérica, desesperado, no sabe qué hacer por el control de los mercados en el mundo. Y por eso es que está a la orden del día la Guerra Fría. Algunos dicen, no, se acerca la Tercera Guerra Mundial. Oiga, si se da la Tercera Guerra Mundial, ellos son los primeros en desaparecer, ¿me dejo entender? No los pueblos del mundo. Pero para eso está la guerra de los pueblos del mundo, que son las guerras no convencionales. Es decir, tomar el control del planeta, ¿me dejo entender, amigo? ¿Para qué? Para poder desarrollarnos como seres humanos. Eso es la otra de las grandes mayorías. Lo que ellos pretenden hacer son guerras convencionales para seguir manteniendo sumiso a los 10.000 millones de pobres en el planeta y seguir controlando la riqueza. ¿Cambiamos? Bien. Bien, compañero, de repente, ¿alguna otra participación? ¿Sí? 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 ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todos comunistas? Estoy preguntando, compañero, ¿no? Si tienes ideas contrarias, amigo, plantéalas. Yo no me molesto, ¿y, amigo? No estamos para eso, compañero. Para intercambiar. Sí, adelante. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Según su opinión personalísima, ¿por qué cree usted que todos los expresidentes, desde Ollanta Humala hasta Dina Boluarte, no han actuado conforme al artículo 306 y 307 de la anterior Constitución Política del Estado? Estamos hablando de la Constitución del 79, que textualmente exigía, y exige hasta hoy, que todo funcionario público está obligado a reponer la vigencia de la anterior Constitución Política del Estado. En primera instancia, ¿sabe qué? La Constitución del 79 lo elaboró Víctor Raúl Haya de la Torre. Y la Constitución del 93, Alberto Fujimori. 2. La Constitución Política del Perú no ha cambiado desde que se instauró con San Martín. 201 años no ha cambiado. ¿Y qué es cambio? Cuando se voltea el capítulo económico. Y el capítulo económico no ha sido volteado. Sigue la propiedad privada sobre los medios de producción. Cuando se habla de un cambio, se habla de una economía contraria. ¿Y cuál es la economía contraria a la propiedad privada? La economía planificada colectiva. Y eso no lo quiere ni la izquierda. Y sobre eso es el clamor popular. Entonces, todo lo que se puede hacer y lo que se ha hecho
durante los 200 años ha servido a intereses de la gran burguesía, burocrática y compradora, pero no al pueblo. Por ejemplo, Velasco quiso, estatizó, pero ¿quién controlaba los medios de producción? ¿El campesino? No, amigo, lo controlaba el Estado. Petroperú, Hierro Perú, Pesca Perú, etc. El Estado lo controlaba, el Estado burocrático. En el socialismo no, el Estado no lo controla el campesino directamente, y es él el que maneja la balanza comercial, las exportaciones, importaciones. Es el obrero el que transforma la materia prima a producto, y el producto lo controla el obrero, y él es el que maneja la balanza comercial. Entonces con el Estado no. El Estado por eso divide en dos brazos, estatistas y privatistas, y entre ellos se enfrentan para conservar este Estado al servicio de las grandes transnacionales, al servicio de las grandes corporaciones que lo controlan los grupos de poder en Norteamérica. ¿Ya, amigo? Le vuelvo a decir, de que todo lo que haya hecho los presidentes, desde Velasco, desde Ollanta a la actualidad, sirve al capitalismo. No hay nada que haya servido al pueblo. ¿Qué ha servido? Porque la piedra angular, que es la propiedad privada, no ha cambiado. El sistema capitalista para operar tiene dos brazos, la izquierda y la derecha. En Norteamérica de igual modo, los republicanos y los demócratas, y los dos se dan la mano. Cuando uno se cae el otro lo salva, y cuando este cae el otro lo salva. Eso es lo que está pasando en el Congreso. Ya no se unió la izquierda con la derecha, se lo cambió. Entonces, si queremos nosotros hablar de un fracaso, todos los presidentes, desde que se inició el Perú hasta ahora, han colapsado para las grandes mayorías y han servido a una minoría. Eso sí es cierto. Muchos dicen que Fujimori dejó saneada la economía y dejó un país en paz. Falso. Porque Fujimori, ¿a cuánto encontró la deuda externa que se lo dejó el APRA? Alan García, el 90. ¿A cuánto se lo recibió Fujimori? 18.934 millones de dólares. ¿Y a cuánto lo dejó Fujimori? A 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué dejó? Un país dependiente ante los organismos internacionales, donde remató a las empresas, despidió a cientos de miles de trabajadores, donde esterilizó las esterilizaciones forzadas a más de 30.000 campesinas, pero algo más, militarizaron los claustros universitarios, y era un delito ser joven y estudiante, porque eran detenidos, y peor si llevabas un libro debajo del brazo. Hoy en día no. Hoy en día, amigo, acá, por tener ideas contrarias, nadie te va a detener, nadie te va a meter preso, ni nadie te va a quemar vivo. Acá bienvenido todas las ideologías, y eso es lo que hacemos acá, una escuela política, donde participan, amigo, todas las tiendas de una u otra manera, pero eso sí, acá hablamos con propiedad, ¿sí, amigo? Y toda tienda política tiene, pues, un principio económico, filosófico, social, todas, y eso es bueno, que acá se esclarezca. ¿Ya, compañeros? ¿Alguna otra participación, compañero? Sí. ¿Alguna pregunta? Pero todo lo que están modificando, ellos, los congresistas, que están modificando a su favor tantas cosas. Bien, sí, es cierto lo que dice la señora. Oiga, el Congreso está haciendo contratos, el Congreso está haciendo convenios, está haciendo tratados con empresas y está haciendo leyes a favor de ellos. ¿Y qué dice el campo? Que haga el Congreso lo que quiera, que el Estado haga lo que ellos quieran, leyes, contratos, pero eso se queda en Lima, al campo no llega. Tal es así que el Estado, con una cartera, hicieron un contrato con una empresa canadiense para que pueda operar el litio en Puno. Oiga, llegó la empresa Puno, ¿y qué le dijo el pueblo puneño? ¿Con quién has hecho el contrato? Con el Estado. Ajá, acá ya no hay Estado. Anda allá y conversa con ellos. Acá somos nosotros los que ordenamos. Eso es lo que está pasando en las regiones. Por eso viene la Corte, por eso OEA, por eso las Naciones Unidas, porque el Estado colapsa y el Estado es una herramienta que les sirve a ellos para poder hacer prevalecer las grandes transnacionales que operan, saquean, contaminan y se largan con los recursos. ¿Ya, amigo? Bien. Vengo yo. Jaime, si el gobierno de Fujimori trabajó
prácticamente con un narcoestado, con los narcos norteamericanos. Se podría decir que también trabajó con los narcos de la yakuza japonesa. Bueno, y se supone, del pues, Dragón Rojo. compañero, se supone. Tú sabes, amigo, que la mafia en el mundo es una sola, ¿verdad, amigo? De diferentes tendencias. Inclusive la mafia rusa. Así es. Oiga, en Rusia hay lucha de clases, en la China y en todo el mundo. Hay explotadores y explotados. No hay un país que sea comunista, ni tampoco un país que sea capitalista. Lo que hay son dos clases en cada país y en el mundo. Y el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Y quién la va ganando? Las grandes mayorías. Por una necesidad histórica, que más lo dice, las relaciones materiales de existencia. ¿Ya, compañeros? Bien, bien, amigos, compañeritos, los amigos que voluntariamente desean aportar a estas clases, aportan, pero que realmente no deseen